Hola a todos, en este video voy a explicar el ejercicio número 10 de esta serie de videos de la aplicación de diodos en DC. El ejercicio nos pide encontrar tanto voltaje de salida como la intensidad del diodo en el siguiente circuito. Vemos que tenemos una fuente de 20 volts positiva, luego un resistor de 6.8 kilo ohms, luego un diodo de silicio y después una fuente negativa de menos 5 volts. Como primer paso, para entenderlo mejor, podemos hacer esta siguiente equivalencia. Vemos que tenemos dos fuentes, una positiva y una negativa. En este caso, la fuente positiva de 20 volts la podemos sustituir como lo puse aquí del lado derecho. Una fuente con su parte positiva, su lado positivo, unido al resistor de 6.8 kilo ohms, como lo puse aquí. Y su parte negativa iría a tierra. Y de este lado que tenemos menos 5 volts, hacemos lo mismo, solo que ahora la parte negativa de la fuente la unimos con nuestro diodo, como dice el circuito, y la parte positiva la unimos y la llevamos a tierra. Y que podemos ver aquí, una vez hecho esto, vemos las polaridades. Recordemos la polaridad. Siempre cuando tenemos dos fuentes de voltaje en serie, la polaridad la va a definir el voltaje mayor. En este caso, pues ambas llevan la misma dirección, la misma polaridad. Pues entonces quedaría de la siguiente forma la polaridad de los elementos. Aquí tenemos más, iría más menos y más menos. Y estas serían las polaridades de los elementos de nuestro circuito, que en este caso solo es un resistor y un diodo. Y sabemos que pues es un circuito serie, entonces la corriente va a ser la misma. Esto es importante ya que nos pidieron calcular la corriente del diodo. Es decir, la corriente del diodo va a ser la corriente total del circuito porque es un circuito serie. Ahora bien, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Empezamos de este lado. Recordemos, si va de menos a más es una subida de voltaje, si va de más a menos es una caída de voltaje. Primero tenemos 20 volts que va de menos a más, entonces 20 volts, luego va de más a menos este resistor, entonces es menos mi voltaje en el resistor 1, luego menos mi voltaje del diodo. Vemos que el diodo está polarizado directamente, entonces va a conducir. Y luego vamos de menos a más, entonces es una subida de voltaje, entonces más 5 volts igual a 0. Hacemos esta suma de 20 volts más 5 volts y nos va a quedar que 25 volts menos el voltaje del resistor 1 menos voltaje del diodo va a ser igual a 0. Luego aplicamos ley de Ohm en nuestro voltaje de resistor. Sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces nos quedaría de la siguiente forma: 25 volts menos la intensidad que multiplica la resistencia, que es 6800 ohms, menos el voltaje del diodo va a ser igual a 0. Luego reemplazamos que sabemos que el voltaje del diodo, al ser de silicio, va a ser de aproximadamente 0.7 volts. Entonces 25 volts menos la intensidad que multiplica 6800 menos 0.7 volts igual a 0. Luego hacemos esta resta: 25 volts menos 0.7 volts nos va a quedar 24.3 volts menos la intensidad por 6800 igual a 0. Continuamos. Ahora vamos a despejar la corriente. Este término, que es la intensidad por 6800, lo pasamos del lado derecho y nos quedaría que 24.3 volts es igual a la intensidad por 6800. Seguimos despejando y nos va a quedar igual que la intensidad es igual a 24.3 sobre 6800. Y hacemos esta simple división y nos quedaría que la intensidad, que como ya dijimos es circuito serie, entonces la intensidad es la misma en todo el circuito. La intensidad va a ser igual a la intensidad del diodo y esta a su vez va a ser igual a 3.5735 miliamperes. Ya tenemos la intensidad del diodo. Ahora solo nos queda el voltaje de salida, que es este que está aquí. Ahora debemos seguir el sentido de la corriente, que cuál nos indica, pues nos la indica aquí mismo el ejercicio con una flecha azul.
Como ya te había mencionado anteriormente, para poder definir el voltaje en un punto, partimos de la fuente con mayor tensión. En este caso, ¿cuál es de mayor tensión? La de 20 volts. Entonces, voltaje 0, que es este de acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a 20 volts menos o más el voltaje que haya en este resistor. Estos dos voltajes sumados va a ser igual a mi voltaje de salida. ¿Y por qué menos? Porque recordemos, ya habíamos encontrado polaridad y aquí había una caída de tensión, iba de más a menos. Es por eso que aquí el voltaje de salida es igual a 20 volts menos el voltaje en el resistor. Aplicamos ley de Ohm, nos quedaría voltaje de salida es igual a 20 volts menos I por R. Y despejamos por los valores conocidos. La intensidad la acabamos de calcular, que es 3.5735 mA. La resistencia, ahí la tenemos en el circuito, que es 6800 o 6.8 kilos. Hacemos esta sustitución, nos queda de la siguiente manera. Realizamos esta multiplicación, luego la resta, y nos quedaría que el voltaje de salida es igual a menos 4.2998 volts. Y estos serían los resultados de este ejercicio. Ahora, ya teniendo estos resultados, vamos a comprobarlo en el simulador de Multisim. Una vez aquí en el simulador, copié y pegué la imagen del circuito para poderlo realizar. Necesitaremos dos fuentes. En este caso, en Multisim buscamos las que son V-ref, que son las que necesitamos en este caso. Necesitamos una para 20 volts y otra para 5 volts. Luego nos vamos a la parte que dice Basic, luego a Resistor, y buscamos uno que sea de 6.8 kilos. Y solo nos faltaría nuestro diodo. Nos vamos a la parte que dice diodos, luego a Virtual y escogemos un diodo. Y solo nos quedaría armar el circuito. Con control R le podemos dar vuelta a los elementos para acomodarlos. Aquí voy a dejar un espacio para poner voltaje, para poner el voltímetro, y aquí otro más para colocar el amperímetro. Unimos el circuito. Esta fuente es de menos 5 volts. Este de acá es de 20 volts. Y listo, solo nos quedaría colocar dos multímetros y configurarlos para que midan voltaje y corriente. Aquí me faltó igual una tierra para ponerlo en nuestro multímetro. Damos doble clic y este ya está bien configurado. Ahora aquí debemos abrir circuito. Colocamos aquí. Y este lo configuramos como un amperímetro. Damos en simular. Es un voltaje y corriente bastante próximos, muy cercanos a los que nos dio aplicando teoría. Y con esto comprobamos que nuestros resultados estuvieron correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 10.